Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Hemos llegado al capítulo 14 del libro de Filipenses. Estamos leyendo y estudiando esta carta que el apóstol Pablo les dejó a los filipenses y que también nos sirve a nosotros. Y el día de hoy vamos a estar leyendo y estudiando Filipenses 3, 10 y 11. Y el objetivo para este tiempo es que experimentemos el poder que resucitó a Cristo en nuestras vidas. ¿Sabía usted que nosotros, como hijos de Dios, tenemos el poder que resucitó a Cristo a favor de nosotros? Hoy en día hay muchas películas, hay muchas series o programas donde personas tienen poderes diferentes, poderes que la mayoría de la gente no tiene. Hay gente en las películas que se hace invisible, hay gente que tiene habilidad de volar, habilidad de predecir el futuro o otro tipo de poderes. Y ese tipo de poderes pues le dan a esa gente cierta ventaja. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar aquí en este pasaje que nosotros como cristianos, porque Cristo habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos ese mismo poder que resucitó a Cristo a nuestra disposición. Ahora, ese poder no es como ese otro, ¿verdad? Que podemos nosotros destruir y hacer y varias cosas para mal. No, este poder es para usarlo para bien. Y el día de hoy eso es lo que vamos a ver en el transcurso de este pasaje. Vamos a leer Mateo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje. Síganme allí con su mirada. Dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió lo que tenía y compró ese campo. Ahora, ¿por qué este hombre que acabamos de leer, que descubrió este tesoro escondido en el terreno, vendió todo lo que tenía para poder comprar este terreno? Pues aquí vemos la respuesta. Dice que había un tesoro escondido en ese campo. Y ese tesoro seguramente valía más que las posesiones de este hombre. Entonces, este hombre vendió todo, fue y compró ese campo junto con el tesoro. Ahora, vamos ahora a Filipenses 3 del 7 al 9. Filipenses capítulo 3 del 7 al 9. Y aquí vamos a ver donde un hombre también encontró un tesoro, y este fue el apóstol Pablo. Encontró un tesoro en Cristo y todo aquello que él tenía por ganancia, todo aquello que él había atesorado en su vida, se deshizo de él para conocer más de Cristo. Vamos a buscar ahí este pasaje y vamos a leerlo. Filipenses 3 del 7 al 9. ¿Qué dice? Dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor que de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo para tener ese tesoro que es Cristo? Aquí nos dice que todo lo que antes para él era ganancia, lo consideró como pérdida, incomparable por razón del valor que es de Cristo Jesús. El conocer a Cristo Jesús para él fue como un tesoro. Ahora, para él estar unido a Cristo y tener la justicia que procede de Dios basada en la fe que es en Cristo. Este fue el tesoro que el apóstol Pablo descubrió y se deshizo de todo aquello que antes para él era ganancia. Entonces, aquí tenemos a un hombre
parecido al de la ilustración anterior, que encontró un tesoro y se deshizo de todo aquello para ganar a Cristo. Vamos a leer ahora los versículos 10 y 11, Filipenses 3, 10 y 11, y adelantito. Dice así: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí tenemos al apóstol Pablo dejando todo, perdiendo todo aquello a fin de conocer a Cristo. Entonces, aquí tenemos al apóstol Pablo conociendo más de Cristo y dejando todo aquello que antes para él era su tesoro. Para él era su tesoro. Ahora, en los versículos 7 y 8, ahí más atrásito de Filipenses 3, nos habla de cómo el apóstol Pablo llegó a conocer a Cristo. ¿Qué dicen los versículos 7 y 8? Dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo ya no confiaba en sus propias obras para salvarse, sino ahora confiaba en Cristo como su único Salvador. Antes él pensaba que por ser israelita, que por ser del linaje de Benjamín, que por ser de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, que ser un fariseo y muy celoso de su religión, él pensaba que por eso iba a obtener la salvación, pero ahora descubrió que solamente por la fe era la única forma de ganarse la salvación. Yo estoy seguro que hoy en día hay mucha gente que ha pensado o le han enseñado que por hacer buenas obras se va a ganar la salvación, pero Cristo es el único que puede salvarle, y eso lo encontramos aquí en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:3 de cómo podemos saber si realmente conocemos a Cristo? Vamos allí a Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Dice así: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿dice usted que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos? ¿Sabe qué? En realidad no le conoce. Y toda aquella persona que dice que sí conoce a Dios y obedece sus mandamientos, eso es la verdad. Ahí se demuestra con esas evidencias que realmente conocemos a Dios. Ahora regresemos a Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice así, lo leemos de nuevo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, ¿cuál fue la segunda bendición que tenemos por tener a Cristo en el versículo 10? Aquí nos dice ahí: experimentar el poder que se manifestó en la resurrección de Cristo. ¿Sabían ustedes que cuando Cristo fue resucitado hubo un gran poder que resucitó a Cristo? Y ese mismo poder es el que obra hoy en día a favor de nosotros. ¿Le gustaría tener a usted ese poder? Bueno, si usted ya es hijo de Dios, ya tiene ese poder usando o para usarlo en su favor. Lo único que tiene que hacer es echar mano de él. Dios no nos ha dejado a expensas del pecado. Dios no nos ha dejado sin armas para luchar esta batalla. Él nos ha dejado ese poder que resucitó a Cristo de la muerte. Y también está al alcance de usted si ya es hijo de Dios. Vamos a buscar ahora Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Efesios 1, 18 al 20. ¿Qué nos dice aquí este pasaje? Dice así:
Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Cómo describe aquí el apóstol Pablo el poder que Pablo mencionó en Filipenses 3:10? Aquí nos dice que es el poder incomparable en su grandeza, un poder incomparable. Ahora, en el versículo 19, ¿quiénes son los que reciben este poder en su favor? Dice ahí que somos nosotros los creyentes. Entonces, cada persona que ha creído en Cristo como su Salvador recibe este poder. No para usarlo como Él quiere, no para usarlo para dañar, pero hay ese poder a su favor. Y en el versículo 20, ¿cuál es la fuerza grandiosa y eficaz? Según este versículo, voy a leerlo de nuevo. Dice así, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Entonces, hay un gran poder aquí explicado. Es el poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. También hay unas películas que en algunos episodios hablan sobre que ellos tienen el poder de resucitar a los muertos. Y, ¿saben qué? Esto que nos explica aquí la palabra de Dios no es una película, es una realidad, es un poder que Dios tiene. Ahora en el versículo 21, ¿cuál es ese alcance de ese poder que resucitó a Cristo en este versículo? Vamos a leerlo. Dice allí, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, ¿cuál es el alcance? Aquí nos dice que lo puso por encima y menciona varias cosas, de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de cualquier otro nombre que se invoque. Entonces, el nombre de Jesús es superior a cualquier nombre. Y además, dice la última parte, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, el alcance de este poder es grandioso, es grandioso. Y ahora, vamos a regresar allí a Efesios, vamos a ir un capítulo más adelante, Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y aquí vamos a leerlo. Dice así, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y sus pecados. Entonces, ¿qué hizo Dios por nosotros en este versículo? Dice ahí que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. En el versículo 5. En el versículo 5 vamos a leerlo. Dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, ¿qué hizo Dios en el versículo 5? Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos. Y en el versículo 6, ¿qué nos dio en unión con Cristo? En este versículo, vamos a leerlo. Dice así, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, ahorita todos los que somos hijos de Dios no estamos sentados todavía allá, pero ya estamos seguros de que un día vamos a ir. Ese lugar está reservado para nosotros. Y aquí el apóstol Pablo lo está mencionando como si ya estuviéramos. ¿Por qué? Porque es seguro que vamos a estar. Ahorita todavía no, pero en un futuro ese lugar está destinado para nosotros. Y en el versículo 7, ¿con qué fin hizo esto el Señor Jesucristo? Vamos a ver, dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia
que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es ese fin? ¿Cuál es ese objetivo? Para mostrar su incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. El motivo es que Dios quiere mostrar su poder y su riqueza, su poder y las riquezas de su gracia. Entonces, Dios tiene esta capacidad y Él quiere mostrarlo a través de la resurrección, a través de ese poder. Ahora, en los versículos 8 y 9 nos dice algo interesante. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y ahora sí el 9, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, la salvación que Dios nos da no es por las obras que nosotros hagamos. Porque entonces podríamos nosotros presumir: yo le salvé la vida a tal persona, yo doné tanto dinero para tal obra de caridad, yo hice tal esfuerzo y por eso yo me merezco el cielo. No, claro que no. Nadie va a poder llegar al cielo y decir: yo llegué aquí por mis propias obras, por mis propias fuerzas. No, sino por la gracia de Dios. Dice aquí el versículo 8, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es un regalo, no es algo que podamos comprar. Es un regalo que Dios nos da. ¿Y cómo lo aceptamos? Mediante la fe, creyendo en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ¿ya ha creído usted en Cristo como su Salvador? Si usted ya ha creído que Cristo murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por usted, usted ya tiene esta salvación. Pero si usted no ha creído en Cristo, usted no tiene la salvación. Y un día que usted muera, ¿sabe qué es lo que le espera? El infierno, el castigo eterno por no ser hijo de Dios, por no tener esta salvación. Entonces, mi deseo es que si usted aún no ha creído en Cristo como su Salvador, crea para que tenga esta salvación. Y si usted ya es hijo de Dios y cree en Cristo como su Salvador, comparta estas buenas nuevas con gente que está a su alrededor, gente que necesita de la salvación, gente a quien usted aprecia, compártale. ¿Por qué? Porque un día va a morir, y si muere sin Cristo, lo que le va a esperar es el infierno. Usted va a estar muy a gusto en el cielo, pero esa gente que está a su alrededor, si no creyó en Cristo, no va a poder llegar al cielo, sino que va a experimentar el juicio del infierno. Siendo que hemos sido resucitados con Cristo y contamos con ese poder, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos utilizar? Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba. ¿Y qué más? Dice el versículo 2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, debemos nosotros concentrar nuestra atención no en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, en las cosas que le agradan a Dios. Ahora, y la siguiente pregunta sería: ¿por qué debemos nosotros concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Vamos a ver qué nos dice el versículo 4. Ahí, Colosenses 3, 4. Dice así: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿por qué nosotros debemos concentrar nuestra atención en las cosas de arriba? Porque cuando Cristo se manifieste, nosotros también vamos a ser manifestados con Él en gloria. Vale la pena buscar las cosas de arriba, porque un día Cristo va a poder ser glorificado y nosotros vamos a estar allá a un ladito de Él, disfrutando de alabar al Señor.
Ahora, segunda de Corintios 11, 2 y 3. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Ok, ¿qué nos dice este pasaje? Dice así: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Y el 3: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces, nosotros somos como esa virgen que un día vamos a estar desposados con Cristo. Pero aquí está la razón por la que debemos nosotros concentrarnos en las cosas de arriba. Dice aquí: porque me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces, aún estamos aquí en la tierra, el mal está aquí acechándonos y el diablo puede desviarnos de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces, hoy en día hay mucha gente que tristemente sí va a la iglesia, hace las cosas que Dios manda, pero no es por un compromiso puro. Muchas veces hay gente que va porque hay algún interés de por medio, o hay para callar la conciencia, o por algunas otras razones, pero no son puros ni sinceros con Cristo. Y Dios quiere que nosotros seamos puros y sinceros con Él. Somos como la novia de Cristo y debemos mantenernos puros y fieles a Él. Vamos a leer Colosenses 3, 5 al 9. Colosenses 3, 5 al 9. Ya leímos ahorita un poquito de esto. Perdón, no hemos leído. Colosenses 3, 5 al 9. Lo que leímos es Filipenses. Colosenses 3, 5 al 9. ¿Lo tenemos ahí? Síguenme con su mirada. Dice así: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Aquí está otra área en la que podemos nosotros echar mano de ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Cómo podemos usar nosotros ese poder? Para deshacernos de todo esto que mencionó aquí. Hacer morir lo propio de toda la naturaleza terrenal y todas esas cosas que ahí mencionó, de la inmoralidad sexual, impureza y todo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que afecta nuestro crecimiento espiritual y afecta nuestra vida. Ahora, en contraste de todo lo propio de la naturaleza terrenal, ¿con qué vamos a revestirnos si nos concentramos en las cosas de arriba, según los versículos 12 y 13? Allí Colosenses 3, 12 y 13. Dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Entonces, ¿de qué debemos revestirnos aquí? Dice aquí que vamos a revestirnos de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, y así vamos a tolerarnos unos a otros y perdonar a los que tenemos quejas contra ellos.
Esto es algo en lo que nosotros debemos concentrarnos y usar ese poder que Cristo nos ha dejado a nuestra disposición. Para poder hacer cada una de estas cosas, no la vamos a poder sin el poder de Dios. Vamos a poder lograrla solamente echando mano de ese poder que Cristo puso a nuestra disposición. Y quizá alguno de ustedes pensará, oh, pero esto es difícil tolerar, es difícil perdonar, es difícil alguna de estas cosas. Ok, es cierto que no va a ser fácil, por eso debemos echar mano de ese poder que Cristo nos dejó a nuestra disposición. Ahora en el versículo 14 hay algo con lo que debemos vestirnos. ¿Qué dice el versículo 14? Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿de qué debemos revestirnos? De amor, porque es el vínculo perfecto. ¿Por qué creen ustedes que Pablo habló de nuestra resurrección antes de exhortarnos a abandonar lo terrenal y vivir como escogidos de Dios? Bueno, lo más probable es porque tenemos el comparable poder en nosotros que resucitó a Jesucristo de los muertos, y ese mismo poder nos va a capacitar para vivir vidas puras y fieles a Cristo, haciendo morir todo esto aquí que vimos, deshacernos de todo lo que nuestra lengua puede hacer y deshacer, y revestirnos de todo lo que vimos aquí: bondad, humildad, amabilidad, paciencia y todo lo demás. Solamente así lo vamos a poder lograr. Ese poder que resucitó a Cristo es el que nos va a ayudar a poder lograr todo esto. Entonces, nadie, ninguna persona que sea hija de Dios va a poder decir, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque Cristo le ha puesto en sus manos ese poder. Y sí lo puede hacer. El punto aquí está en que lo queramos hacer. Y ya para terminar, la pregunta del millón: ¿qué hay en su vida que ocupa el poder de la resurrección de Cristo para seguir con un compromiso puro y sincero con Cristo? ¿Hay algo que está ocupando ese poder? ¿Hay algo que está interfiriendo? Hubo una ocasión, una parábola en la cual el Señor Jesucristo les contó allí a sus discípulos, que les dijo que a un hombre se fue de viaje y les dejó talentos a sus sirvientes para que negociaran con ellos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. El de 5 y el de 3 negociaron e hicieron todo lo que debían haber hecho. Pero hubo uno que fue y enterró ese talento, fue y enterró ese dinero y no negoció con él. Ahora, ese poder que Dios nos ha dejado aquí en la tierra, Dios nos lo ha dejado para que negociemos con Él. ¿Qué está haciendo usted para negociar con Él? ¿O acaso será usted uno de ellos como este que fue y enterró ese talento? ¿Dejó ese poder a un ladito allí guardado? ¿Por temor no sé de qué? ¿Sabe qué? Dios quiere que nosotros negociemos y usemos este talento para la honra y gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a experimentar ese poder que resucitó a Cristo, obrando en favor de nuestras vidas, así como lo hizo el apóstol Pablo. Y por eso es que el apóstol Pablo llegó a hacer tantas cosas para Dios, porque echó mano de ese poder. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios compasivo y eres un Dios que no nos dejas a expensas de el pecado y de lo que nos asedia en este mundo, sino que nos das todas las herramientas para poder lograr, Señor, hacer aquello a lo que tú nos mandas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder echar mano de ese poder grandioso que resucitó a Cristo de entre los muertos, para que lo podamos usar, Señor, haciendo aquellas cosas que a ti te agradan, compartiendo el Evangelio, luchando contra la naturaleza pecaminosa y haciendo cosas buenas para ti, Señor. Te pedimos, Padre, que obres y nos guíes, porque solamente de tu mano vamos a poder lograr hacer esto. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Les agradecemos el hecho de que nos hayan acompañado hasta el final. Que el Señor les bendiga. Y si fue de bendición para ustedes este tiempo, les animamos a que le den un like y lo compartan con sus familiares y amistades. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.